¿Qué tal? Buenos días. Hoy hablaremos del Día de los Muertos. Hoy es 31 de octubre. El 1 y el 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos en México y la mayor parte de Latinoamérica. Hay un debate generalizado entre los que defienden de que es una costumbre, una enseñanza que nos trajeron los católicos cuando vinieron los conquistadores. Y hay otro grupo que defiende lo prehispánico, es decir, eran costumbres o tradiciones que se ejercían mucho antes de que llegaran los españoles, pero eso no tiene mucha importancia. Más bien hay que marcar qué significa para la gente, ¿no? Aquí en México, en los pueblos donde no hay mucha civilización, la gente sí cree de que sus familiares que habían fallecido sí regresan estas fechas de 1 y 2 de noviembre. Y entonces, como creen eso, hacen un esfuerzo y hacen unas ofrendas, hacen unos altares, hacen unas ofrendas, sobre todo los platillos favoritos del difunto o del pariente fallecido. Y también hacen un caminito de la entrada de la calle municipal o de la calle principal hacia la entrada de la casa de la familia. Hacen un caminito con la flor que, aunque aquí se escribe como cempasúchil, realmente es cempasúchil. Entonces, esa flor, aquí se conoce como flor de muerto, es una flor amarilla. Deshojan esa flor y hacen un caminito para que el espíritu, el alma del muerto o el pariente venga y pase a su casa y coma su platillo favorito, su fruta favorita. Hay tamales, hay atoles, hay chocolate, hay las frutas que le gustaba el finado. Es lo que hay en el pueblo, en la casa en un pueblo. Pero a diferencia de la ciudad y de otras partes, esta gente sí cree realmente que su familia sí viene de visita en esos días y por lo tanto es algo muy serio. La gente se reúne para platicar, para supuestamente participar con la existencia de la familia que viene de visita cada año. En la ciudad es diferente. Las ciudades sí están conscientes de que es una tradición. En las ciudades grandes se hacen concursos de altares, sí, más encaminado al arte que a una creencia real. Se conserva una tradición porque actualmente ya no se le da el espíritu de tristeza, sino que es una convivencia. Y el comercio le da mucha importancia y le da mucha difusión porque en sí es un acto de comercio. La gente vende, la gente compra. Entonces es un movimiento interesante, por eso se le hace mucha campaña. Pero en sí sigue siendo lo importante porque se celebra en una misma fecha todos los años. Esa es la parte interesante actuando en estas fechas. La contradicción que existe desde el origen y todo eso es porque el catolicismo de alguna manera la quiere relacionar con los fieles difuntos. Efectivamente, en náhuatl, el idioma original de los que vivieron esta época, el antepasado, la época prehispánica, no existe la palabra fieles difuntos, pues no existe. Lo otro, la otra versión es que se adaptó, pero que realmente esto es una tradición anterior. La realidad es que en México existieron no con una fecha fija, porque en varias fechas se celebraba una especie de Día de Muertos, pero por situaciones especiales. Por ejemplo, si una persona moría por un rayo del cielo, o bien si alguien moría ahogado, o bien si alguien moría en una batalla, también si una mujer se fallecía durante el parto. Eran situaciones especiales y no era una fecha fija. 3 o 4 veces al año se celebraba este Día de Muertos. Es muy diferente. Que con el tiempo fueron cambiando, pues en la misma cultura mexicana, habiendo diferentes culturas, sumando en sí, hay pequeñas variantes. En otros lugares del mismo país existía la creencia de que habría que utilizar un perro para que guíe al difunto. Normalmente sería Xocoescuincle o Escuincle. Era un perro que guiaba al difunto para que no se perdiera y era una costumbre y una creencia en esa época. Esa es la diferencia. En cuanto a la actualidad, pues sí, la gente se sigue juntando, va a limpiar su panteón, va a limpiar su sepulcro de la familia que tiene y muchas veces van entre familia y ahí comen algo, conviviendo con el que falleció. No es algo tan triste como se maneja en los pueblos donde realmente existe una creencia. De hecho, hay leyendas de situaciones donde el familiar no hizo nada en la celebración del Día del Muerto y entonces tiene consecuencias. Insisto, son leyendas en pueblos donde hay una especie de reclamo, una especie de reproche, ya sea en sueños, pero existe esa creencia, por lo tanto es un poco diferente entre los que celebran creyendo, porque
porque ellos celebran haciendo sacrificios, porque comprar lo que se tiene que ofrendar es caro, hay poco dinero. Hacer un altar, invitar a los amigos es bastante caro para un pueblo que tiene pocos recursos. En la ciudad no, porque en la ciudad se conserva la tradición y hay más recursos y se facilita más la situación. A diferencia de que no se cree que realmente vengan los muertos, se cree que es una tradición que se conserva y hay que seguirlo llevando a cabo porque es una especie de cultura. Así es como se celebra aquí en México el Día de Muertos. Muchas gracias.